Continuando con la explicación, tenemos el siguiente punto, que son límites al infinito. Otra vez, examinamos la función 1 sobre x, ¿sí? Esta función la vamos a examinar nuevamente. Dice que cuando el x se vuelve infinito, primero en el sentido positivo y después en negativo, en la tabla que sigue a continuación me indica cuándo aumenta el x sin cotas, tomando valores positivos, ya que los valores en la función se aproximan a 0. De igual manera, si yo hago que el x se disminuya sin cota nuevamente, pero ahora con valores negativos, este valor siempre de la función se aproximará al 0. Son claras al ver la gráfica también, y como se mueve a la derecha sobre la curva cuando los valores son positivos de x, los correspondientes de y se aproximan a 0. De mismo modo, cuando se va a la izquierda a lo largo de la curva también de los valores negativos. Podemos ver esto, miren, del comportamiento otra vez cuando tiende a 0, vea. Si yo pongo un valor de x de sobre 100, sobre 1000, perdón, sobre 10.000, sobre 1.000.000, ¿sí? Sobre 100.000, me va a dar un valor de f de x 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, y así sucesivamente. Como podemos dar cuenta que aquí me daría valores decimales. De igual manera, con el x, si tomara valores negativos muy grandes también, ¿no? De menos 1000, menos 10.000, menos 100.000, menos 1.000.000, me va a dar valores también, miren, vea, valores decimales también, pero negativos. Pero debemos considerar la magnitud que tienda. En este caso, la magnitud por derecha es que va a dar un valor siempre aproximado de 0. De igual manera acá, también debería ser 0. ¿Ya? Entonces, podemos dar una conclusión de que el límite, cuando x tiende al infinito, ¿sí? Ya sea positivo o negativo, me va a dar un valor de 0. ¿Sí? 0 acá y 0 acá. También debemos considerar que los valores del lado por negativos me va a dar valores, ¿sí? También negativos, pero dése cuenta que el número me está dando ahí, que es el 0. Sabemos que el 0 es un número neutro. Entonces, debe haber un número 0 negativo, sino 0, porque es un número neutro. Por eso se llega a esa conclusión, porque el 0 es un número que no tiene signo. Entonces, por eso lo agarro de ahí. Y este tipo de límites se conocen como límites al infinito, ¿sí? Este es otro tipo de límite. Lo mismo acá, vea, un ejemplo, ¿sí? Cuando tiende a infinito, 4 sobre x menos 5 al cubo. ¿Sí? Ahí me explica que cuando el x se vuelve muy grande, es decir, la parte del denominador, x menos 5, y como está elevado al cubo, también se hace demasiado grande. ¿Sí? Entonces, al dividir el denominador 4 sobre los números demasiado grandes, me da un valor aproximado a 0. Esto usted lo puede corroborar si usted reemplaza un valor grande, ¿sí? Y hace la operación indicada, ¿no? Le va a dar un 0 como valor, ¿sí? Lo mismo acá. Podemos ver que el límite cuando x tiende a menos infinito de raíz cuadrada de x menos 4. ¿Sí? De igual manera, se hace más negativa, 4 menos x tiende al infinito positivo. Dice que la raíz cuadrada de números grandes son números grandes también. Es decir, si yo pongo un número, un menos 1, perdón, si yo pongo un número menos 10, se hace aquí, ¿sí? Menos 10, porque me está indicando que es un infinito negativo. Si yo pongo un menos 10, menos 100, menos 1000, lo negativo que está aquí se hace positivo. Por ejemplo, pongo 1004, la raíz de 1004, tanto me da a dar un número, su raíz cuadrada, un número positivo. Entonces puedo concluir entonces que el límite cuando x tiene menos de raíz cuadrada de 4 menos x será un valor infinito positivo, ¿ya? Ese es otro tipo de ejemplo, ¿ya?
De igual manera, hay otro tipo de técnicas que podemos utilizar para obtener los límites. Ya hemos visto sustitución directa y el uso de las expresiones algebraicas o de técnicas algebraicas de cancelación, reducción, factorización, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí yo me agarro de una identidad. Cuando el límite tiene infinito de 1 sobre x a la p y menos infinito, 1 sobre x a la p me va a dar un valor de 0, ¿sí? Para llegar a esa conclusión, un ejemplo, ¿sí? Si el límite tiene infinito de 1 sobre raíz cúbica de x, yo la llegaré a transformar esa raíz cúbica sobre, sería x sobre la 1/3. Y puedo hallar un valor de 0 automáticamente. Ya no necesito realizar ninguna operación técnica, operación de resolución de cuadros, no, sino que directamente ya tengo que x y p, que es el exponente, va a ser un exponente mayor a 0, ¿sí? Va a dar un valor de 0, ¿sí? Ahora encontramos este tipo de operación que me pide obtener el límite de una función racional, ¿sí? Entonces, aplicando en este ejemplo, dada la expresión siguiente, ¿sí? Miren, aquí, vea, como dice, cuando x tiende a menos infinito, ojo, estas técnicas, usando esta tabla también, estos cuadros, ¿sí? Estas identidades, se lo aplica a infinitos. Los anteriores que hemos visto, tanto de sustitución directa como factorización o expresiones algebraicas, cancelación, son para números determinados. Pero lo que estamos viendo ahorita es la obtención de límites siempre y cuando que estos sean infinitos. Por eso dice aquí, cuando x tiende a menos o x tiende a infinito, ¿ok? Dice, recuerde que en la sección que una función racional es un cociente de polinomios, eso está claro para nosotros, cuando x se vuelve cada vez más grande, ambos, tanto el numerador como el denominador de la función, tienden al infinito. Dice, sin embargo, dice, la forma del cociente puede modificarse de modo que podamos, ¿sí?, sacar una conclusión de si tiene o no límite. Como dice, para hacerlo, divido el numerador y el denominador para la mayor potencia de x que aparezca en el denominador, ¿sí? Entonces, aquí en el denominador, que sería este de aquí, su potencia de x es x cuadrado, ¿ya? Entonces, para ese x cuadrado, por eso vemos aquí también, hacemos la siguiente exposición de la técnica. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, da la expresión, ¿sí? Como vemos aquí, acá coloco, vuelvo a escribirla, 4x cuadrado más 5 sobre x cuadrado, sobre 2x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Entonces, luego, lo que hago es, dada la expresión, puedo partir esta expresión de aquí, acá, lo mismo acá, ¿sí? Para poder dar un valor. Entonces, como vemos aquí, semejantes, este y este lo puedo simplificar. Y aquí tenemos la operación, ¿sí ven? Entonces luego me da 5 sobre x cuadrado. Lo mismo acá. Me da 2 más 1 sobre x cuadrado. Luego, podemos hacer la siguiente, aprovechando el uso de las propiedades, ya que 5 sobre x al cuadrado proviene también de una multiplicación. Entonces, sería 5 por 1 sobre x cuadrado. Entonces, el 5 lo saco del límite, ¿sí? Y me quedaría de esta forma. ¿Ok? Lo mismo acá. Lo mismo acá. Entonces, al continuar, al realizar la operación, ¿sí?, yo puedo dar la expresión, el límite de una constante es la misma, el mismo valor de la constante sería 4 más
5, y acá aplicamos que este se hace 0, ya vimos la integral por qué, y que este se hace 0. Entonces aquí sería multiplicar para 0. Y abajo, también lo mismo, el límite de una constante es la constante 2 más 0. Dando como conclusión, ¿sí? ¿Ya? 5 por 0, 0, más 4, 4. Sobre 2. 4, 2, me da 2. ¿Sí? Entonces, ese sería el valor del límite. ¿Sí? Automáticamente, usando el tipo de operaciones y nos agarramos de las propiedades del límite, que también las podemos aplicar, no hay problemas por ese lado, y las identidades que ya vimos, que son estas de acá, ¿no? Estas de acá. ¿Sí? Entonces aquí tengo la conclusión, vean, que da el valor de 2. ¿Sí? Usando la misma expresión. ¿Sí? Ya, miren. Vea. Ahí está expresado, vea. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es una técnica, ¿no? De dividir para la potencia de mayor de x en el denominador. Esa es una técnica. ¿Ya? Luego, en el siguiente punto, ¿sí? Como dice, del mismo modo que el límite cuando tiene menos infinito es 2, son claros si observamos la gráfica, ya lo acabamos de ver. Dice, también hay otra forma. Estas técnicas, estas dos técnicas, ¿sí? Usando las identidades, usando la técnica de dividir para el mayor grado del denominador en x, viene una más. Como vemos allí, siempre, ojo, utilizándola para límites infinitos. Entonces, como dice, para valores grandes de x, el término que incluye la potencia más grande de x en el numerador. Entonces, si sabemos que en el ejercicio, como aquí lo tengo, 4x cuadrado es lo que aparece en la suma de x. En el denominador, 2x cuadrado más 1 sería 2x. Por tanto, cuando x tiene infinito, yo puedo coger y sacar de esos dos términos, en el numerador y el denominador, podemos aquí, ¿sí? 4x cuadrado y abajo 2x cuadrado. Simplifico los x cuadrados y divido 4 para 2, me va a dar 2. El límite cuando x tiene infinito de 2, aplicamos las propiedades, me va a dar el mismo valor. ¿Sí? Entonces, esa es otra técnica. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, mira, aquí está, vean. Límites al infinito de funciones racionales. Si la función racional y la expresión a sub b x a la n, perdón, a sub n por x a la n y b sub m por x a la m son términos de los numeradores y denominadores respectivamente, con las mayores potencias de x. ¿Sí? Siempre y cuando se lo aplique a los límites infinitos. ¿Ok? Bien, entonces viene acá otra vez, otro ejemplo, mire, ya, aquí tengo este, x cuarta y menos 2x, aquí está, vea. Nuevamente, como vemos aquí, si yo coloco valores grandes, me va a dar un infinito positivo, ¿sí? Lo mismo acá. Mire la diferencia, que es menos infinito y acá es un infinito, ¿sí? Tomando en cuenta siempre cuál quiero obtener, si es por izquierda o por derecha. ¿Sí? Aquí también está. Entonces vemos aquí que es menos infinito. Por lo tanto, dice, si el numerador de la función es mayor que el denominador, la función no tiene límites. ¿Sí? El grado, no considere eso, el grado no tiene límites.
¿Sí? Entonces, ¿por qué? Aquí me dio menos infinito y acá arriba infinito. ¿Sí?